mi nombre es Miguel Ángel López Maldonado y bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Física en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de lo que viene siendo un poco de lo que hemos hecho en el Laboratorio de Física Experimental y les voy a platicar acerca de lo que son los errores y las incertidumbres. Vamos a comenzar con la práctica número 2. Errores y propagación del error. ¿Qué es una magnitud física? Bueno, una magnitud es un atributo que tiene un cuerpo o cualquier sustancia que nosotros podemos medir. Por ejemplo, en el caso de la física experimental, pues nosotros lo que vamos a intentar es hacer varias mediciones con diferentes objetos y tenemos que entregar los resultados con una incertidumbre. Entonces nosotros podemos definir como una magnitud física aquello que nosotros podemos medir. Y bueno, cuando nosotros hacemos la medición, hablamos lo que significa el mensurando, y el mensurando pues simplemente es aquello que nosotros queremos medir, aquel objeto que nosotros vamos a utilizar para realizar aquella medición. Propagación de la incertidumbre, tipos de variable. Como ustedes pueden observar aquí en la parte izquierda, tenemos algunos tipos de incertidumbres. En algunos libros se manejan también como errores, pero en general hablamos de lo mismo. Tenemos lo que es el error de precisión. El error de precisión es aquel que nosotros nos encontramos cuando estamos realizando una medición y que ya nosotros a través de nuestros sentidos pues ya no podemos de cierta forma encontrar una definición de hasta dónde puede medir ese instrumento. El siguiente es el error de exactitud. Cuando ustedes compran un instrumento o cuando utilizamos un instrumento, el fabricante dentro de las características o especificaciones nos da una lista de hasta dónde puede medir ese instrumento y en qué condiciones lo va a hacer de manera correcta para nosotros poder confiar en el instrumento y saber cuál va a ser nuestra incertidumbre. Error de interacción. Este tipo de error se da cuando nosotros estamos realizando la medición y que simplemente el hecho de que nosotros estemos interactuando con el mensurando, pues bueno, podemos afectar la medición. Esto sucedería, por ejemplo, en el caso de, si estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura en un vaso de agua, pues si nosotros introducimos el termómetro, pues simplemente el hecho de introducir el termómetro afectaría ya la medición, que a lo mejor sería muy poco, pero bueno, también es un error que se debe de considerar dependiendo hasta qué grado de precisión nosotros necesitemos ese tipo de medición. El siguiente sería el error total. Error total, pues simplemente es la raíz cuadrada del cuadrado de todos los errores, de la suma del cuadrado de todos los errores. Y bueno, este error pues simplemente nos va a dar el error de todos los errores que acarrean ese tipo de medición, pues nos va a dar, digamos, el mejor valor posible. El siguiente es el error sistemático. Bueno, los errores sistemáticos más que nada se dan durante el proceso del experimento. Por ejemplo, pueden ser errores que están sucediendo cuando nosotros estamos llevando a cabo el experimento y bueno, ese tipo de errores nosotros los podemos evitar buscando otra forma para poder mejorar ese tipo de errores. El siguiente error es el estadístico. El error estadístico, bueno, más que nada se refiere a que si nosotros estamos midiendo algún mensurando, bueno, va a afectar el hecho de que no tengamos una buena medición si no hacemos las mediciones necesarias. Por ejemplo, imaginen que estamos midiendo, digamos, pues esta longitud, desde donde está mi mano hasta el piso. Pues bueno, si nosotros lo intentamos hacer con una cinta, con un flexómetro, pues bueno, nosotros podemos sacar varias medidas y nos vamos a dar cuenta que las medidas van a ir variando. Entonces, el error estadístico se reduce aumentando la cantidad de mediciones. El siguiente es el error ilegítimo. Este tipo de errores son aquellos que se dan por errores humanos. En el caso de que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ecuación y me equivoco en algún dato, a la hora de introducir algún dato, pues bueno, eso va a acarrear un error y es a lo que se le llama errores ilegítimos o espurios. Error relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y la mejor medición que hayamos tenido. En el caso de una longitud, pues sería la longitud media que nosotros hayamos calculado a partir de bastantes mediciones. El error porcentual simplemente consiste en multiplicar por 100 lo que nosotros hayamos obtenido dentro del error relativo, y así obtendríamos un porcentaje de cuánto es el error que nosotros tenemos durante dicha medición. Tipos de variables. Variable directa. Bueno, la variable directa simplemente es aquella que nosotros estamos intentando medir. Vuelvo a poner el caso de la longitud. Pues bueno, si nosotros estamos midiendo alguna parte, un lado de una mesa o algo por el estilo, pues nosotros a ese tipo de variable pues le llamamos variable directa. La siguiente sería la variable indirecta. Por ejemplo, el área es una variable indirecta, el volumen es una variable indirecta. ¿De dónde resulta? Bueno, la variable indirecta se entiende que es una variable que nosotros vamos a obtener, pero ya cuando nosotros hacemos un proceso de alguna ecuación o cuando nosotros metemos ciertos valores en una ecuación y pues nosotros lo que debemos de hacer en ese tipo de casos pues es hacer una derivada para encontrar la incertidumbre que nos van a generar esas dos variables. Por ejemplo, en el caso de la longitud,
sabemos que la longitud es lado por lado, entonces ahí nosotros estamos empleando dos variables para obtener una variable indirecta. Lo que debemos de hacer es utilizar esa ecuación, la ecuación que tenemos, la podemos derivar, y a partir de lo que nos dé la derivada, ya nosotros, obviamente sería una derivada parcial, ya nosotros con ese resultado obtenemos el delta del área. El volumen sería lo mismo, y en el caso de la gravedad, como sabemos es 2h partido entre el tiempo al cuadrado, también tendríamos que utilizar una derivada parcial para nosotros poder encontrar esas incertidumbres. Y por último, la variable de control. Bueno, más que nada la variable de control es aquella que no varía durante el experimento. Cifras significativas. Cuando nosotros vamos a entregar los resultados de una medición, nosotros debemos establecer de manera correcta cuáles son las cifras significativas que nosotros queremos entregar en ese resultado. Las cifras significativas están determinadas por el tipo de instrumento que estamos utilizando y por el tipo de experimento que estemos realizando. Como ustedes pueden observar aquí en este ejemplo del cálculo final de la aceleración de la gravedad, pues fue los resultados que a mí me dieron en un experimento que yo diseñé para calcular la aceleración de la gravedad, y bueno, lo que yo obtuve son 4 cifras significativas. Estas cifras significativas pues bueno, fueron determinadas más que nada por el tipo de instrumento que utilicé, que en este caso fue la tarjeta de sonido de un ordenador y un flexómetro. Aquí tenemos una fórmula que vamos a estar utilizando en el laboratorio de física, y bueno, esta fórmula más que nada es para nosotros poder determinar una variable indirecta a partir de una fórmula que sería en este caso un cociente o una división, y bueno, pues lo que vamos a utilizar es lo que ustedes pueden observar aquí para calcular el delta del error. Práctica número 3. Tipos de instrumentos. Balanza granataria. La balanza granataria es un instrumento que se utiliza para medir masa. Su límite de precisión es hasta décimas de gramo. Su límite de capacidad máxima es de 2610 gramos. Flexómetro. El flexómetro tiene un límite de precisión de hasta 1 milímetro. Su máxima capacidad que tiene para medir longitud es de hasta 3 metros en el caso del que tenemos en laboratorio. El luxómetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad luminosa. Su límite de precisión es de hasta 1 lux. El micrómetro es un instrumento que se utiliza para medir longitudes muy pequeñas. En este caso, el micrómetro parte el milímetro en 100 secciones. Por lo tanto, podemos decir que su límite de precisión es de 0.01 milímetros. El multímetro es un instrumento electrónico que se utiliza para medir diferentes magnitudes, como es el caso de los ohmios, del amperaje, del voltaje, de la temperatura, capacitancia, resistencia, temperatura y hasta frecuencia. El vernier o pie de rey con el que contamos en el laboratorio de física experimental parte el milímetro en 50 secciones, por lo tanto podremos decir que su incertidumbre es de 0.02 milímetros.